Para entender mejor la aplicación de los arreglos factoriales, abordaremos el siguiente estudio de caso. Se evaluó el efecto de la presencia o ausencia de antibiótico, ahí tienen ustedes la dosis, y la presencia o ausencia de vitamina B12 en la dieta de cerdos de la raza Landrace bajo un diseño simple completamente al azar, obteniéndose al final de la investigación los siguientes resultados. Importante, siempre en el enunciado del caso, identificar esas fuentes de variación. Por ejemplo, en este caso, uno de los factores está representado por esos niveles de antibiótico y otro factor está representado por los niveles de vitamina. Por lo tanto, participan dos factores en estudio, factores fijos manipulados. Y los tratamientos se van a obtener de la combinación de los niveles de cada uno de esos factores. ¿Ok? Como pueden observar, cuáles son esas combinaciones resultantes de esos factores y el arreglo espacial a nivel de campo. Las combinaciones pueden verificar que se hace una especie de tabla de doble entrada. En una de las entradas se ubica uno de los factores, por ejemplo, a nivel de columnas. En este caso se han ubicado los antibióticos y a nivel de filas las vitaminas. Luego, dependiendo de los niveles, así son las combinaciones que resultan. En este caso, dos niveles para el factor A, que podrían ser los antibióticos, y dos niveles para el factor B, que podrían ser las vitaminas. 2 por 2, 4. Por lo tanto, se van a obtener 4 combinaciones, 4 tratamientos. Y pueden visualizar la distribución a nivel de campo. Esto va a depender del número de repeticiones. Si se van a ejecutar, por ejemplo, 3 repeticiones, de las combinaciones se han obtenido 4 tratamientos, 4 por 3 repeticiones, 12 observaciones en total. ¿Ok? En esta lámina pueden ustedes visualizar los resultados que se han obtenido a nivel de campo. Específicamente las ganancias de peso. Y efectivamente se han realizado 3 repeticiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 4 tratamientos que han resultado de las combinaciones de los niveles en cada uno de los factores en estudio por el número de repeticiones. Procedimiento estadístico o ritual de significancia estadística utilizando el programa estadístico SPSS versión 25. Primero, como lo hemos abordado anteriormente, elaborar la base de datos en Excel. Segundo, elaborar la base de datos en el programa estadístico, en este caso SPSS. Ya explicamos que este programa se fundamenta en las siguientes ventanas: vista de datos, vista de variables, el visor de resultados y la sintaxis. Ok, importante siempre ejecutar esa exploración de las variables en estudio. En este caso, específicamente la variable ganancia de peso, que es una variable cuantitativa continua. Y vean que según este histograma, ¿cuál es ese comportamiento que describe la variable en estudio? Para ello nos direccionamos a la asimetría y la kurtosis. Según la asimetría, pueden visualizar que es de 0.596, por lo tanto, cuando el coeficiente de asimetría es mayor que 0, se afirma que la curva o la variable posee un comportamiento asimétrico positivo hacia la derecha. En este caso, vean que es mayor que 0,
Por lo tanto, esta variable posee un comportamiento asimétrico positivo y efectivamente las barras describen ese comportamiento. Veamos, según la kurtosis es negativa, por lo tanto es menor que 0 y se puede afirmar que según la kurtosis esta curva es platicúrtica. Lo ideal en cuanto a la simetría es que esta curva tendría que ser simétrica, eso es sinónimo de distribución normal, y según la kurtosis tendría que ser mesocúrtica, que de igual manera es sinónimo de distribución normal. Pero en este caso no se cumple, por lo tanto, este comportamiento le da a usted como investigador un indicio de que probablemente la variable no posee distribución normal. ¿Ok? De igual manera se hace la exploración por separado para cada uno de los factores en estudio. Vean, aquí está el histograma para el factor A que corresponde a los antibióticos. De igual manera el histograma para el factor B que corresponde a las vitaminas. A través de un análisis visual se puede identificar que existe cierta discrepancia, por ejemplo, entre las barras del factor A. Por lo tanto, probablemente el factor A que corresponde a esos niveles de antibiótico van a presentar diferencias estadísticamente significativas en el análisis de varianza. Con respecto al factor B que corresponde a las vitaminas, esa discrepancia como que no es tan notable entre las barras, entonces como que deja esa incertidumbre de que tal vez existan diferencias en el análisis de varianza o probablemente no va a existir diferencias en cuanto a los niveles de vitamina. Esto con respecto a la variable ganancia de peso. ¿Ok? Exactamente el mismo comportamiento de los histogramas se puede visualizar a través de los gráficos de líneas. Luego de la exploración de las variables, es importante verificar esas reglas o filtros que exige la técnica del análisis de varianza. Y esas reglas son los supuestos. Uno de los supuestos corresponde a la distribución normal. Como se puede observar, si ustedes se direccionan independientemente al SIG, que hace referencia al valor de probabilidad o p-valor, tanto para la prueba de Kolmogorov-Smirnov o para Shapiro-Wilk, esos valores de probabilidad están por arriba del nivel de significancia con el cual se ha llevado a cabo esta investigación, que es del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Significa que tanto en este caso los niveles de vitamina están presentando un comportamiento normal con respecto a la variable ganancia de peso en los cerdos de la raza Landrace. Tenemos que verificar este supuesto también para el siguiente factor que corresponde a los antibióticos. Veamos, y efectivamente, si ustedes comparan los valores de probabilidad, tanto con la prueba de Kolmogorov como Shapiro-Wilk, esos valores de probabilidad están por arriba del nivel de significancia con el que se ha ejecutado este experimento, que es del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Los niveles de antibiótico en estudio están presentando un comportamiento normal en la ganancia de peso de los cerdos. ¿Ok? Otro supuesto que tiene que cumplir usted previo a la aplicación de la técnica estadística del análisis de varianza corresponde al supuesto de homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. Veamos los valores de probabilidad. Vean que todos los valores de probabilidad
están por arriba del nivel de significancia con el cual se ha ejecutado este experimento, que es del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. En resumen, prácticamente los tratamientos en estudio están presentando varianzas homogéneas en la variable ganancia de peso en los cerdos de la raza Landrace. Esto le da a usted como investigador la garantía que puede aplicar la técnica del análisis de varianza. Por lo tanto, se procede a la aplicación de la técnica del análisis de varianza. El camino es el que hemos aplicado en los diseños simples, es sencillo, es práctico. Analizar modelo lineal general y luego univariado. Luego el programa le habilita una ventana. En esa ventana hay que tener la seguridad de en qué celdas es que usted va a direccionar las variables. Posteriormente hay que dar algunas instrucciones en algunos comandos y ese es el procedimiento. Esas instrucciones y esos pasos los vamos a abordar en detalle en las prácticas de laboratorio. Como resultados de la técnica del análisis de varianza, siempre es importante el respaldo descriptivo. En este caso, se han generado los gráficos de línea. Y como lo veíamos anteriormente, tanto los antibióticos y las vitaminas aparentemente van a resultar significativos en el análisis de varianza, aunque veíamos que uno de los factores producto de ese comportamiento en las barras como que probablemente no iba a resultar significativo. Pero veamos si se cumple ya aplicando la técnica del análisis de varianza. Esta es la estructura básica de la técnica del análisis de varianza bajo el diseño completamente al azar. Como lo veíamos anteriormente, el factor A, el factor B, la interacción o combinación factor A por factor B y el error experimental. Ok, ubiquémonos primero en el factor A que corresponde a esos niveles de antibiótico. Y veamos el valor de probabilidad del factor A. Prácticamente es de 0.00%. Ese valor está por abajo o es menor que el nivel de significancia con el que se ha llevado a cabo este experimento. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Significa que los niveles con una probabilidad de 0.00% por debajo del nivel de significancia del 5%, los niveles de antibiótico en estudio están presentando diferencias estadísticamente significativas en la variable ganancia de peso en los cerdos de la raza Landrace. Y vean, algo importante, ¿cuántos niveles posee cada factor? 2 niveles. Si solo son 2 niveles, usted por simple comparación de sus medias, usted puede afirmar cuál de esas modalidades está presentando los mejores efectos. En este caso, respecto a los antibióticos, el nivel que está presentando los mejores efectos corresponde al antibiótico de la dosis número 2. Ok, veamos ahora el factor B, que corresponde a esos niveles de vitamina. Nos direccionamos al valor de probabilidad y vean que efectivamente siempre resultó significativo, aunque cuando veíamos el histograma por el comportamiento de las barras nos daba una incertidumbre. Vean, el valor de probabilidad es de 0.044. Ese valor de probabilidad está por debajo del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Usted puede concluir que con una probabilidad de 0.044 por debajo
del nivel de significancia del 5%, se demostró estadísticamente que los niveles de vitamina en estudio están presentando diferencias estadísticamente significativas en la variable ganancia de peso en los cerdos de la raza Landrace, produciendo los mejores efectos el nivel de vitamina 2. Esto por simple comparación de las medias, porque solo participan 2 niveles en cada uno de los factores. ¿Qué significa esto? Que si los factores, en los factores participaran más de 2 niveles o modalidades, usted tendría que aplicar las pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias para afirmar qué nivel está presentando los mejores efectos. Veamos la interacción, que es prácticamente la combinación de los niveles de cada uno de los factores en estudio, y por lo tanto esto genera los tratamientos o los estímulos en concreto. Y vean que prácticamente según el gráfico de interacción, las líneas tanto de el factor que corresponde a los antibióticos y el factor que corresponde a las vitaminas, esas líneas se cortan. Eso le da un indicador de que efectivamente existe interacción. Veamos según el análisis de varianza. Direcciónense donde está la combinación FA por FB, que significa el factor A combinado con el factor B. Y vean el valor de probabilidad. Es de 0.00. Prácticamente ese valor está por debajo del nivel de significancia, que es del 5%. Se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Conclusión: con una probabilidad de error de 0.00% por debajo del nivel de significancia del 5%, se demostró estadísticamente que las combinaciones de los diferentes niveles de antibiótico con los diferentes niveles de vitamina están presentando diferencias estadísticamente significativas en la variable ganancia de peso en los cerdos de la raza Landrace, produciendo los mejores efectos las combinaciones de vitamina, del nivel 2 de vitamina con el nivel 2 de antibiótico, como ustedes lo pueden visualizar en el gráfico de interacción. Gracias por su atención. Espero les haya interesado este tema. Nos vemos en la próxima oportunidad.